Hola, buenas noches por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis almitas del mundo mundial? ¡Ay! ¡Ay! Vamos a acomodar esta cosa que no se quiere quedar en su lugar. Muy bien. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Yo estoy muy bien como siempre. Todo bien, gracias a Dios. Mucho trabajo, muchas actividades, pero ya estamos por aquí. Gracias a los que se van sumando al directo. Se me hizo un poquitín tarde, pero lo bueno se hace esperar, ¿verdad? Hola, mi Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes, preciosa, buenas noches. Hola, Marta Casati. Hola, Loli, ¿cómo están? Mi rebaño de ovejas negras, ¿cómo están? Hola, mi Maite, preciosa. Gracias por acompañarme un ratito. ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a tener un tema un poquito largo. No voy a extenderme mucho, no se preocupen, porque yo sé que los videos largos a veces no nos da tiempo verlos, aunque si los pueden ver por pedacitos les va a servir mucho. Mucho. Porque son temas que se me vienen a mi mente por las situaciones que veo, Loli, por las situaciones de vida que veo con las personas con las que charlo. Entonces, me di cuenta que este tema es algo que a todos nos puede, entonces es bueno hablarlo, conocerlo, saber qué es, de dónde viene, cómo tratarlo y cómo quitárselo de encima. Porque muchas personas en crecimiento personal, la palabra lo dice. Hola Fabi Gangelini, ¿cómo estás? Crecimiento personal, crecimiento mío de mí, ¿sí? Todos los conocimientos que tenemos en la vida son para nosotros. Y de ahí, a través de que pasa por nosotros y nosotros somos ese filtro, lo sacamos de regreso, pero como súper bien, como para entregárselo al mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre la culpa. Es un tema muy, muy, muy importante porque la mayoría de los seres humanos, desde que existe la humanidad, toca ese tema. Ha sentido ese sentimiento de culpa, remordimiento, como le quieran llamar. Y pues bueno, les pido que por favor, si pueden compartir, se los agradezco de todo corazón, para que esto lo sepa el mundo y sepamos cómo quitarnos esa culpa que nos aqueja. Existen muchos ejercicios en el mundo, pero este que yo les voy a mostrar ahora es el que yo hago, que lo aprendí hace mucho tiempo y que me ayudó a liberarme de esa culpa, que a lo mejor mucha gente va a decir, uy, pues qué sencillo, pero sí, es súper efectivo, se los prometo que sí. Y bueno, vamos allá. Porfi, me dicen si me escuchan bien, si me ven bien, y si se detiene de repente me dicen, porque aquí siento que el internet está funcionando excelente y decreto que en armonía con el universo el internet va a funcionar de maravilla. Hola María Elena Aguilar, ¿cómo estás? Hola, hola preciosa. Entonces, vamos allá. La culpa es la principal destructora de la felicidad humana. ¿Sí? Todos en alguna ocasión o en algunas ocasiones nos hemos sentido culpables, ¿cierto? Hola María Pía, bienvenidos. Nos hemos sentido culpables todos en alguna ocasión. El que diga que no es verdad, miente. Ese sentimiento es una de las peores cosas que nos pueden suceder. Y veo para abajo porque veo mi guión, porque si no me pierdo. Como le digo a mi grupo de almas imparables Forever Young, no quito mi dedito de ahí para no perderme. Cuando nos sentimos culpables es muy difícil disfrutar del placer de la vida, de ver lo bonito de la vida, de cosas extraordinarias, de la alegría de vivir. Cuando tú te sientes culpable por algo, todo lo ves gris, estás amargado, estás enojado, reacciones de diferente manera, dependiendo de cada persona. Pero, ¿cómo soltar la culpa? Y poder recuperar el placer y la alegría de vivir. ¿Cómo? Les voy a contar una pequeña historia, no es tan larga. Y dice así, para que nos demos una idea más o menos de lo que es la culpa. Muchos la podemos experimentar de muchas maneras y alguna vez la hemos vivido todos en algún momento de nuestra vida.
Bueno, es la historia de un hombre que platica que cuando era niño salía de la secundaria, que en México es kinder, primaria, secundaria, como si fuera en Estados Unidos la high school, medio superior y universidad. Pues donde él vivía estaba terminando la secundaria. Hola Cecilia Poblete, ¿cómo estás? Paula Lanskimi, o como Lanskimi. Hola Margarita Méndez, ¿cómo están? Bienvenidas. Y bueno, terminaba el segundo año, porque son 3, y terminaba el segundo año. Cuando terminó la clausura de la fiesta, de todo lo que hicieron, él pertenecía en la secundaria a la banda de guerra. Banda de guerra es lo que en todas las actividades cívicas de las escuelas o de los municipios o de lo que es algo de educación. La banda de guerra son chicos que tienen sus trompetas, tienen sus tambores y ahí ellos ponen la música, ¿no? Entonces, cuando ya ellos terminaron de tocar, se hizo la clausura, se terminó todo, fueron a guardar los instrumentos porque ya se iban a salir de la escuela, ya se iban de vacaciones, 2 meses de vacaciones. Uno tuvo la excelente idea de... Hola Paola, gracias. Hola Gemma Rodríguez. De decir, ¿qué onda chicos? Nunca nos apoyaron con nuestros instrumentos y siempre que les pedíamos que los repararan no nos hacían caso y nos costaba de nuestra bolsa. Pues ahora como ya nos vamos, para que se les quite vamos a romperlos y ahí los dejamos. Y todos en la euforia de que, oh, sí, ya salimos de la secundaria de segundo año, bla, 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 dijeron que sí. Rompieron si alguien sabe el nombre de esos palitos con los que se golpean los tambores, baquetas creo que se llaman. Hola Elizabeth Martínez. Doblaron las trompetas, rompieron los tambores y lo dejaron todo ahí tirado. Y se fueron, ¿no? Cuando se fueron, pues dijeron, pues ya, vámonos de vacaciones. Y se fueron, ya, se fueron de la escuela. Entonces, estando este chico de vacaciones, ya en el que se iba a él como lo narra, un verdadero paraíso, que tenía que viajar en un barquito casi por un día completo para llegar hasta una pequeña islita que para él era el paraíso y era el sueño, porque ese lugar donde estaba un terrenito grande, bonito, donde pertenecía a su abuelo y era literalmente el paraíso. En México hay muchos lugares muy bonitos, mexicano por cierto, y su mente comenzó a construirle un infierno al pensar en todas las reglas que él había roto. Su cabecita empezó a trabajar, su ardillita empezó a correr. Él era considerado un estudiante modelo y con una muy buena conducta, porque no cualquiera puede pertenecer a la banda de guerra en una escuela. Hola Marta, ¿cómo estás? Bienvenida. No cualquiera puede pertenecer a una banda de guerra. Hola Marcela Jau. Entonces él empezó a darse cuenta y empezó a pensar a cuántas personas les había fallado. A sus profesores, en especial al director de la banda, que lo consideraba un amigo para él. Le había fallado a la escuela, le había fallado a su mamá, porque la iba a avergonzar. Señora, la mandamos llamar porque su hijo hizo tal cosa, y las mamás nos morimos de vergüenza que no sabemos ni dónde meter la cara, ¿cierto o no? Las que somos mamás sabemos, o las tías que van en nombre del sobrino. Ante todo el mundo se iba a avergonzar ella, porque su hijo era un vándalo irresponsable que había hecho una barbaridad. Le había fallado a su papá, porque le iba a costar dinero el chistecito que hizo el niño y que se le hizo muy bien hacerlo, ¿no? Y lo iban a castigar porque él no tenía muchos recursos disponibles para poder reparar todo eso, porque unos instrumentos no son baratos. Pero él pensó que sobre todo se había fallado a él mismo. Inclusive le había fallado a sus 2 hermanas chiquitas que tenía, por el ejemplo que les estaba dando. ¿Sí estamos de acuerdo?
Pero lo peor que sentía era que se había fallado, como les digo, a sí mismo, porque lo podían expulsar de la escuela a él. No iban a expulsar a la mamá, ni al papá, ni a las hermanitas, lo iban a expulsar a él. Y esa era la única escuela en su localidad. O sea, para ahí, en esa escuela, terminar esa escuela se consideraba como si terminaras la universidad, porque eso ya pasó hace muchos años y, y se consideraba que ya habías terminado la escuela, porque no había más cerca, era un lugar muy alejado. Y entonces, si lo expulsaban de la escuela, se iba a truncar sus estudios por el chistecito que él quiso lograr, o perdón, que hizo con todos sus compañeros de la banda de guerra. Para él fue terrible, o sea, se le acabó el mundo. Se quiso distraer con varias cosas. Quería leer y no podía porque no se concentraba en la lectura. No podía disfrutar de la comida tan rica que era la playa, que era, como él decía, un verdadero paraíso. No podía disfrutar de la playa, de trabajar con su papá en una barquita que tenían. Fue terrible, terrible, y él se construyó todos los infiernos. Y el sentimiento de culpa lo tenía y lo abrazaba a él y no dormía y se ahogaba. Pero todo tiene un término, ¿sí? Porque alguna vez tenía que regresar a la escuela. Y en la última semana, antes de regresar a la escuela, fue lo peor. Porque digamos, hoy faltan 5 días, después faltan 4 días, faltan 3 días, y él pensando, chao, me van a matar, me van a decir de cosas, ¿a cuánta gente afecté? O sea, tu cabeza empieza a volar. Y es un infierno literal. Hola Lisbeth, ¿cómo estás? Chuy Figueroa, ¿cómo estás? Hola mi Chuy. Entonces, también conozco otro Chuy Ortiz. Ojalá ande por ahí. Lo peor fue que ya tenía que regresar porque no podía dormir. Estaba desasosegado, no estaba intranquilo, y en ese tiempo él tenía 15 años. Y su pequeño mundo se acabó, se desplomó. Imagínense esa culpa a los 15 años. Pero llegó el momento de volver. Y en el camino de regreso, en la travesía de regreso, pensaba cosas negativas. Su mente, hola Maribel, ¿cómo estás? Leyequien. Su mente estaba tan agobiada, tan culpabilizada, tan presionada, que él solo pensaba cosas negativas y que iba a pasar lo peor. Entonces en el barquito de regreso decía, ¿y si se hunde el barco? ¿Y si nos ahogamos? O sea, él solo pensaba cosas negativas. Quiero que todo, enseguida de esta historia, ustedes lo tomen como si fuera, como cuando alguna vez ustedes sintieron culpa por algo, como si fuera una historia de ustedes, para que al sentirlo, y así es como se aplican las cosas, la teoría se aplica así, en nosotros, para reconocerla. Hola Maribel. Para conocerla y aprenderla. Entonces pensaba lo peor, no quería que transcurrieran las horas, no quería que llegara el día, pero a todo le llega su final. A todo le llega su final. Entonces llegó el día de reanudar las clases. Y esa noche, un día antes de reanudar las clases, tampoco pudo dormir. Estaba contando los minutos para que fuera de día. Ay, Dios mío, ya he pasado yo por eso, pero en el último trabajo que tenía, pero les contaré después. Y entonces tenía que volver a clase, y estaba esperando que amaneciera. Ya amanece, se viste, se cambia, todo el tiempo con eso en su cabeza. Pobrecito, pobrecito, no, es que es una cosa espantosa. Llega a clases y estaba esperando en qué momento lo iban a atacar. Oye, tú hiciste esto, hiciste el otro, ¿cómo fue posible? Voy a llamar a tu mamá, a tu papá, bla, 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 bla. Entonces los llamaron a todos los de la banda de guerra y fue allí caminando como si fuera a la horca o a la guillotina. Dice, no, yo ya valí, ya fue mi último día de vida, ya acabé. Entonces, ahí va el pobrecito. Les habló el director de la banda de guerra y les dijo que todo se había enviado a reparar, pero había más por hacer con los instrumentos y que se dieran prisa porque había otro evento cívico
donde iban a participar en 15 días. Hola Irismar, ¿cómo estás? Bienvenida. Entonces, él vio cuáles fueron las consecuencias de ese remordimiento, de esa culpa, cuáles fueron las consecuencias de ese acto incorrecto que él cometió. ¿Cuáles fueron las consecuencias? En ese momento, pues le fue bien, porque no fue nada. No le llamaron a los papás, no dijeron nada, solo le dijeron se va a reparar y apúrense porque vamos a tener otro evento. Pero para él, destruyeron dos de los mejores meses de su vida, que pudo haber pasado en su vida, porque esos meses cada día es único y no se vuelve a repetir. Y entonces eso es la culpa. Algo así es la culpa. Ahora vamos a ver los puntos a tratar en este tema. Vamos a lo importante, que todo es importante, pero vamos a preguntarnos, ¿qué es la culpa? Si ustedes saben qué es la culpa o tienen una idea, pueden escribir en los comentarios para que los demás lo vean y podamos interactuar y saber cómo pensamos las personas. ¿Qué es la culpa? Yo les tengo esta respuesta aquí. Es lo que sentimos cuando rompemos las reglas de alguno de los grupos sociales a los que pertenecemos. Grupo es desde tú y otra persona. Después de dos ya se considera grupo. Puede ser tú y tu pareja, tú y tu hijo, tú y tu hermano, tú y tu amigo. Y de ahí para adelante, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu escuela, lo que sea. De 2 personas para adelante, un grupo social es de 2 personas para adelante. Todos los seres humanos pertenecemos a grupos sociales que nos aceptan, ¿sí? Donde nos sentimos aceptados, como les digo, protegidos, amados, la mayoría de las veces. Sin embargo, rompimos las reglas de ese grupo al hacer algo que no debimos o al no hacer algo que debimos hacer. Espero hacerme comprender. Al no hacer algo que debimos y al dejar de hacer algo que debimos hacer. Hola Jesús Morga. Entonces, preguntas. ¿Qué es lo que va a hacer el grupo cuando se entere de que rompimos esa regla? ¿Qué va a hacer el grupo? Nos va a rechazar. Y todos hemos pasado por ahí, por ese sentimiento de culpa porque nos van a rechazar, pero vamos un punto más allá. Por eso les dije que vamos a hablar qué es la culpa, su origen, qué nos regala la culpa y cómo quitárnosla. Es la percepción, lo que tú ves, subjetivo, de que hicimos algo malo. Es la percepción subjetiva de que hiciste algo malo, porque solo la sientes tú, subjetiva. Tú solo sientes eso, no se siente ese remordimiento en el aire afuera, lo estás sintiendo dentro de ti. Por ejemplo, cuando dicen, ¡se escapó el perro! ¿Quién dejó la puerta abierta? Y tú dices, mi hermano, y fuiste tú. Es tu culpa por no hacer algo que debiste haber hecho, Entonces, déjenme ver que mi ardillita corre. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos culpables? Generalmente tratamos de que los demás no se enteren. ¿Sí o no? Mentimos, engañamos, ocultamos. ¿Es verdad? Dígame si sí o no. Hola, Rocío Trujillo, ¿cómo estás? ¿Qué nos produce la culpa? Si tienen papel y boli, anoten de ustedes mismos qué es. ¿Qué nos produce la culpa? En el último directo que estuve con ustedes, hablamos sobre el miedo o los miedos, ¿sí? Que es el peor pecado del ser humano. La culpa nos produce miedo. ¿Miedo a qué? Al rechazo.
Si me cachan o me descubren lo que no hice o lo que hice, si me cachan o me descubren lo que debía hacer y no hice, me van a rechazar, no me van a aceptar, ya no me van a hablar. Y sin meterme en religiones, ahora recuerdo tristeza, así es, Maribel. Sí, es una de las cosas que provoca la culpa. Te sientes muy triste. Es otro sentimiento que despierta la culpa. Porque yo lo vi, nadie me lo contó. Tengo amigas, no, en México que son de una religión sin respetando todas las religiones, pero yo se los digo porque lo viví de experiencia. Cada quien tiene su fe y cómo la lleva, pero lo que yo vi fue, por ejemplo, con los testigos de Jehová, aunque todas tienen lo suyo, porque ninguna religión es mala porque tiene medidas según su perspectiva de focalizarte en que te portes bien, en que vayas derechito por la vida. Pero bueno, que supe que alguien, o sea, yo estaba desde afuera y vi cómo la gente estaba como en todas las iglesias viendo hacia adelante, o sea, tú les ves la espalda porque estaba yo desde afuera porque yo soy católica. Y estaba con unas amigas y las dejé ahí, pero de repente entró una pareja y empezaron murmullos y empezaron a entrar ellos por el pasillo y todas las personas empezaron a darles la espalda, o sea, pasaban ellos y en lugar de seguir derechitos como estaban, empezaban a voltearse y darles la espalda y les aplicaban la ley del hielo, no les hablaban, los ignoraban. Los estaban rechazando porque según su ideología habían cometido algo malo. Al menos la culpa hace que silenciemos, sí, ocultamos. Mi querida Marta, nos arrebata una pena muy grande hacia nosotros mismos, vergüenza propia. Sí, ahorita vamos para allá, ya te digo. Entonces, rechazo. Y pues esa pareja se sintió mal, no sé qué fue. Yo le pregunté a una de mis conocidas qué pasó. Dices que hicieron algo que no debieron y nadie los va a aceptar otra vez aquí. Y al darles la espalda, jamás vuelven a entrar y jamás vuelven aquí o les van a poner un castigo, algo así. Y uy, no. La señora salió llorando, el chico todo rojo de vergüenza y lo rechazaron. Entonces, el ser humano transcurre su vida entre dos grandes miedos. El miedo a la muerte y el miedo a la vida. Esos dos miedos son el mismo miedo, son incertidumbre. Cuando naces y acabas de nacer para adelante no sabes qué te viene, es la incertidumbre de la vida. Cuando mueres y te vas de este plano no sabes qué sigue, es la incertidumbre de la muerte. Nadie sabe qué hay después de la vida ni de la muerte. Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 5 segundos, ¿sí? Para la muerte y para la vida solo hay incertidumbre. Pero eso es cuando, en la vida, según mi perspectiva, es cuando aún no te conoces a ti mismo, porque yo siento, y lo siento en mi corazón, que tenemos la facultad de crear nuestro destino. Porque con conocimiento y las ganas podemos crear, y no es que sepamos el futuro, es que nosotros estamos formando nuestro destino. ¿Hay algo a lo que le tengamos más miedo que a la muerte? Ustedes saben. Hola Maricruz, qué gusto verte en directo, me encanta, preciosa, gracias, qué bueno que te ayuda mucho. Y cuando dice esto, si pueden compartan, por favor, que esto es un tema que les va a hacer comprender muchas cosas y liberarse de muchos pesos que no deben de tener sobre sus hombros. ¿Sí? Hola Gina, ¿cómo estás, preciosa Alma Zamora? Entonces, ¿hay algo a lo que le tengamos más miedo que a la muerte? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí hay algo a lo que le tengamos más miedo? Pues fíjense que sí. Y eso es al rechazo. Cuando nos sentimos culpables, nos sentimos
Por eso mentimos, engañamos, nos callamos, para que no nos descubran y que no sepan que fuimos nosotros y no nos rechacen. Porque creen que va el grupo o tu familia o tu esposo, tu papá, quien sea, va a decir, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo dejaste de hacer eso que esperaba que tú lo hicieras? Yo pensé que lo habías hecho. O ¿por qué hiciste esto y te sientes culpable y entonces te rechazan? Y la conducta humana busca la aceptación. Por eso es necesario que crezcas en tu crecimiento personal, que te ames a ti mismo, que te apapaches, que te conozcas, porque así, aunque el mundo te dé la espalda, mientras estés bien con tu Creador y contigo mismo y que tú sepas tu verdad, no vas a tener miedo al rechazo. Pero aún así, puedes sentir culpa hasta con tu Creador, porque hasta le puedes fallar a Él o te puedes fallar a ti mismo. Pero Él es tan grande, tan maravilloso nuestro Creador, que Él nos perdona todo lo que podamos hacer, ¿no? Somos humanos, no somos perfectos. He escuchado decir que si le tememos a la muerte es porque no hemos aprendido a vivir la vida. ¿Será? Probablemente, preciosa, probablemente, pero eso lo podremos ver más adelante en otro directo. Pero fíjate que es buen tema. Es porque no hemos aprendido a vivir la vida. Pues sí, a lo mejor tienes la sensación de que te falta vivir algo que no has vivido y por eso no te quieres ir, ¿no? Podría ser. Y bueno, aquí, ¿qué creen que va a ser el grupo al cual hicimos daño o rompimos la regla que teníamos como grupo? Nos van a rechazar. Por eso no queremos que se enteren y por eso volvemos a lo mismo. Engañamos, mentimos, ocultamos. Hola Analia, ¿cómo estás? Te mando un beso, Analia. Y al volvernos mentirosos, al ocultar las cosas, nos sentimos más culpables cada día. Después de haber mentido, o sea, no solo tienes ya suficiente con la culpa de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer, sino que para que no te cachen o no te descubran, mientes, engañas, ocultas. Y entonces por esas cosas que también hiciste o sigues haciendo, te sientes peor y más culpable todavía. Vas llenando una jarrita como de cristal y le vas echando una piedrita y una piedrita y una piedrita hasta que de repente la jarrita se fragmenta y ¡puf! Nos sentimos más culpables cada vez por esa regla que rompimos y sentimos la culpa por engañar al grupo, por no decirle la verdad. A quien sea que le hayas ocultado esa verdad, hijo, mamá, amigos, esposo, lo que sea, o a quien sea. Por eso yo creo que Jesús decía, la verdad os hace libres, porque cuando por fin sueltas la verdad, qué sensación tan gratificante cuando ya me liberé, ya descansé, ya no podía con eso. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el origen de la culpa? Hola, Analia. Hola, Elsa, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Perú. ¿Cuál es el origen de la culpa? Ya vimos qué es la culpa. No vayamos a confundir. ¿Qué es la culpa? La culpa es lo que sentimos cuando rompemos las reglas de alguno de los grupos a los que pertenecemos. Esa es la culpa. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde viene? Es el instinto natural e inevitable miedo al rechazo. Esa es la culpa, el miedo al rechazo. El origen de la culpa es el miedo al rechazo. Déjenme ver cuánto tengo de batería. Pues creo que todavía vamos bien. Es muy importante la aceptación y el rechazo en la vida de un ser humano. Gracias, Analia, preciosa. Es muy importante que vivamos la aceptación y cuando lleguemos a vivir el rechazo, no quiero que me rechacen, yo quiero que me acepten. Y todos los seres humanos vivimos tratando de que el mundo nos acepte. Pero a veces no nos damos cuenta que mientras nosotros nos aceptemos con nuestro Creador y nosotros, el mundo puede rodar. No sé si sepan
de ese actor que es guapísimo, que a mí me encanta, es uno de varios, que se llama Keanu Reeves, el que hizo la película de Matrix. Vive solo, bueno, vivía, vivía solo. Y él se autoconvencía, se hablaba él en su mundo y no necesitaba la aprobación de nadie. Y él se aceptaba. Y cuando vives así, que tienes ese crecimiento tan grande, por lo regular los iluminados o los que tienen un... No es que Keanu sea un iluminado, pero los que ya tienen una percepción más grande, una sabiduría un poquito más extendida, ya pueden ver eso y pueden vivir solos y no pasa nada, no se acaba el mundo. Hola Julia Rebollo, ¿cómo estás? María Consuelo, bienvenidas. Entonces, no les interesa si lo rechazan o no, pero al final es algo muy importante en la vida de cada ser humano. Déjenme ver cuánto tiempo llevamos. 30 minutos, me voy a apurar. La vida del ser humano gira en torno a ser aceptado o rechazado. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes más miedo al rechazo que a la muerte. Es lo que les digo. Es el miedo más grande que existe, al rechazo, ni tanto a la muerte. Porque a la muerte pues ya no sabes ni a dónde vas. Pero al rechazo, que no te acepten gente que tú amas o que tú consideras importante, ahí se te acaba el mundo para la mayoría. Entonces, la culpa es otra pregunta que les voy a hacer. ¿La culpa es útil o no? Exacto, Analia, exacto. ¿La culpa es útil o no? Yo considero que sí y que no. ¿Por qué? La culpa nunca es útil, no sirve para nada, porque la culpa es ir al pasado, como las almas del mundo, las almas imparables sabemos comer de lo muerto, es construirte un látigo y con él darte para destruir tu presente y tu futuro, porque al sentirte culpable destruyes tu presente y tu futuro. La culpa nunca es de utilidad. Pero vamos a sacarle un punto positivo a la culpa, porque todo tiene positivo y negativo, como el yin yang, polo positivo y polo negativo. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Lo que sí es útil es la responsabilidad. Y eso te lo puede despertar la culpa. Autoanalizarnos y mejorar. Exacto, mi querida Marta. La responsabilidad, la culpa te puede despertar esa responsabilidad que a veces a lo mejor no sabías que tenías. La responsabilidad es usar ese sentimiento horrible de la culpa a través de ese remordimiento que sentimos para hacer cambios en nuestra vida, para hacer cambios en nuestra persona, en nuestra conducta, en nuestra relación con los demás. Por ejemplo, si una mamá trabaja mucho y se tiene que ir a trabajar y deja a sus hijos solos y no les da el tiempo necesario porque está trabajando, se sienten culpables, ¿cierto? Pero todo tiene un fin para eso. Porque si no trabajaran, sus hijos no podrían sobrevivir, no tendrían para sus necesidades básicas en muchos casos. Entonces hay que trabajar. Sin embargo, se sienten culpables por eso. Pero hay que tomar responsabilidad. Si usamos la culpa para convertirnos en mejores personas, para tratar de reparar el daño que causamos y procurar no volverlo a hacer, no volver a causar daño, a eso se le llama responsabilidad, ¿sí? La culpa destruye. Y esto, si pueden, esta frase que les voy a decir, que las frases son buenísimas porque se las pueden autoaplicar a su vida y las pueden repetir y repetir hasta analizarlas y pensarlas, a decir, ¿qué me quiere decir esta frase? La culpa destruye, la responsabilidad construye. La puedes poner en un papelito así a lo largo, la pegas en la nevera o en el refrigerador, como decimos en México, o en un lugar donde todos pasen. La culpa destruye, la responsabilidad construye. Déjenme conectar esto porque ya tenía, como siempre, poca batería y no quiero dejarlos a medias. Espérenme tantito. Ahí.
Ay, Dios mío. Me encanta que estén por aquí. De verdad, de verdad. A ver, espérenme. Porque esto no se deja. Listo. Ahí me ven, ¿no? Ahí me ven. Hay que trabajar en ser responsables. Sí, mi querida Analia. Entonces, déjenme ver si esto está cargando. Vale. ¿Dónde nos quedamos? Sí. Otra pregunta. ¿Qué le hace la culpa a la felicidad? La destruye, la acaba, la mata, la corroe como un ácido, la culpa a la felicidad. Si sientes que no puedes ser feliz, no puedes. Es muy difícil. Tal vez imposible disfrutar el placer y la alegría de vivir cuando tenemos culpa, cuando el corazón está lleno de culpa. Recordemos lo que les decía sobre ese chico que falló en la banda de guerra, en la escuela. Vivió sus vacaciones auténticamente en un paraíso, pero en su mente estaba en un infierno. ¿Cuáles son los efectos de la culpa? Ya vamos a terminar. Trastornos alimenticios. O comes muchísimo, un montón, para satisfacerte y sentirte bien por esa culpa que tienes, o te autocastigas y ni siquiera te da hambre y te mueres, te matas de hambre porque sientes que no te mereces ni la comida que tienes. Así es, Marta. Sí. Hola, Yolanda. Problemas de sueño. No podemos conciliar el sueño. Infelicidad. No somos felices, nos da tristeza, nos agobiamos, nos deprimimos, que vivimos en el pasado, en lo que pasó. Descuidamos nuestro aspecto personal porque a veces ya de tanto que tenemos en nuestra mente y ese agobio en nuestro corazón ya no queremos ni siquiera arreglarnos, nos maltratamos de manera interna y de manera exterior, nos maltratamos. Es como una voz que está en tu cabeza, que te persigue, que trata de lastimarte, de decirte que eres malo, que te mereces lo peor, que te van a descubrir, que van a saber la verdad y todas esas cosas que pasan por tu cabeza. Es una tortura autoinfligida. Distorsiona las facultades de la mente humana y las corrompe. Distorsiona las facultades de la mente humana, algo que sea normal, tranquilidad, con ética, responsabilidad en tu mente. Distorsiona todo eso y te corrompe tus ideas. Recordamos la situación que vivimos por la que sentimos culpa una y otra vez, nos devaluamos, baja nuestra autoestima y nunca en la vida pueden permitir que su autoestima baje por nada ni por nadie, porque la base de todo crecimiento personal, por eso es crecimiento personal, es el autoestima. El amor a ustedes, eso no tiene precio. También nos provoca mentir, afecta nuestra salud física y emocional, nos para, nos acaba, es el demonio de la culpa la que nos está matando. Es como si tuviera, como si, yo me da risa mis ideas y a veces se las comento a amigos y digo, es como si estuviera poseído de un demonio y me está haciendo que se vea reflejado por fuera todo lo que yo estoy viendo. Sí me veo, si me ven díganme, y me oyen también. Entonces, afecta nuestra salud física y emocional, nos para, nos produce estrés y el estrés es el origen de muchísimas enfermedades hoy en día, que déjame decirte que si tú sigues con esa culpa y con ese estrés y con todo lo que acabo de mencionar, no te sorprenda si alguna vez vas al médico y te dice, señora, señor, joven, señorita, tiene cáncer en alguna parte de su cuerpo, porque así es. Entonces la pregunta siguiente, ¿existe la culpa? Fíjense que no, como a veces lo he y a lo mejor se sorprenden, pero lo he mencionado alguna vez sobre el miedo. Tampoco existe el miedo.
En el mundo de afuera no existe el miedo. Pueden buscar debajo de su cama, debajo de la mesa, en la cocina, debajo de donde ustedes quieran, adentro de su bolsa, en su cartera. Busquen la culpa y se van a dar cuenta que no es real, que no existe. Solamente existe en nuestro mundo de adentro de nosotros, en nuestra mente. La culpa existe en nuestro mundo. Por lo tanto, la culpa se la pone uno mismo, no los demás. Aunque te rechacen, la culpa la estás sintiendo tú desde adentro de ti, porque los de afuera no están sintiendo la culpa, la estás sintiendo tú. Gracias, Maribel, preciosa, gracias. Y te pones la culpa del tamaño que tu mente lo percibe, no como es en la realidad. Y es algo que tal vez te estás construyendo a ti mismo. Ahora mismo es un infierno que te construyes tú, nadie más, solo tú. Es un autocastigo. Ahora vamos a tomar atención a una cosa. Las personas pasan gran parte de su vida sumidas en esta creencia irracional, o sea, creencia irracional de la culpa. De que es responsable de acontecimientos que pertenecen al propio transcurso de la vida, como el ejemplo de hace rato que les dije, de que la mamá se siente culpable. Se los voy a dejar aquí más a detalle. Se lo repito, las personas pasan gran parte de su vida sumidos en esta creencia irracional de que es responsable, de que tú eres responsable de acontecimientos que pertenecen al propio transcurso de la vida, como el hecho de que una mamá tiene que salir a trabajar para darle de comer a sus hijos. Hay madres que se sienten culpables por no dedicarle el suficiente tiempo a sus hijos, puesto que tienen que trabajar. Y si no trabajan, pues no comen, no viven, no tienen lo básico por lo menos. Entonces hay que trabajar y no se tienen que sentir culpables por eso. Pero también hay personas que, por ejemplo, tienen un accidente y van el papá, o va la pareja y el niño, o va el papá, la mamá o los primos, y de repente todos mueren, menos él o ella. Y toda su vida se sienten culpables diciendo, ¿por qué todos se murieron y yo no? ¿Por qué en lugar de morirse mi hijo, debí morirme yo? Y se sienten culpables toda la vida. Con todo ese conocimiento viviríamos diferente, así es. Así es, mi querida Lisbeth. Por eso el conocimiento nos da claridad y nos da el poder de dirigir nuestra vida como nosotros se nos venga la gana. Claro, bien para el mundo y para nosotros mismos. Exacto, Lisbeth, así es. Entonces, se preguntan, ¿por qué no me morí yo? ¿Por qué yo no me morí? Se sienten culpables todo el tiempo. Imagínense qué terrible es esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la sociedad tiene muchos fundamentos en la culpa. Casi podríamos decir que nacimos para ser culposos. La culpa es absoluta o relativa, podemos pensar. La culpa es absoluta o relativa. Y la culpa es relativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el grupo de chicos que rompieron los instrumentos, unos ni se inmutaron, ni se acordaron, no sintieron nada. Llegaron a la escuela y tan. Otros, pues de repente les pasó la idea en la cabeza y ya. Y otros, como este chico que les digo, fue el peor infierno de su vida. Por eso la culpa es relativa. Y para liberarte de la culpa, y me voy rápido para no entretenerlos mucho, pero es que esto les va a ayudar muchísimo. Yo sé que sí, y también lo voy a subir a mi canal de YouTube. Si después lo quieren ver ahí y se suscriben y me dan like, me encantaría, porque eso a los protagonistas de estas películas nos encanta ver el aplauso de ustedes que nos ven con su like. Entonces, eso nos motiva a seguir, ¿sí? Sí, mi querida Lisbeth. Entonces, cuando te liberas de la culpa, ¿qué te da? Los beneficios de no tener culpa, de ya, descansé. Te sientes libre, que sientes que te mereces las cosas buenas de la vida,
te vuelves más flexible con las personas porque sabes lo que se siente sentir culpa y te pones en el lugar del otro. Eres más tolerante también. Aceptas a los demás de una mejor manera. Porque somos humanos y como siempre les digo, todos somos uno. Y para cambiar la culpa por responsabilidad, ¿sí? Eso nos enseña la culpa. Changos, hice mal, me siento mal, pero hay que afrontar la verdad, ser valientes y pase lo que pase, decir, no, pues ¿sabes qué? Me equivoqué y pues fui yo, lo siento, pero tomo la responsabilidad, quiero arreglarlo, quiero enmendarlo y pues si ya no me quieres hablar, pues yo me lo gané porque fue algo que no, pues lo hice y ya está. Pero es preferible que digas la verdad y que 1, 2 o 10,000 personas te dejen de hablar, pero tú no te mentiste ni te engañaste a ti mismo porque tú dijiste la verdad. Y eso es la recompensa que te da el decir la verdad y te quitas la culpa de encima. Yo lo hice, yo lo dije, yo lo cerré, yo lo abrí, yo lo hice. Marta, dices, cuanto más culpa sientas significa más sentido de la responsabilidad. Sí, dependiendo la medida. No creo que sea tanto por la medida, sino que el sentimiento de culpa, yo siento que, bueno, dependiendo de lo que hagas, ¿verdad? Si hiciste algo muy, muy malo, yo creo que el sentimiento de culpa es más grande. Ahí sí es una cosa pequeñita, es lo que yo entiendo. Más sentido de la responsabilidad, ¿no? Me encanta escucharte, preciosa. Gracias, Analia. Gracias, Ana Cari. Desde que te encontré en Face, me has cambiado la perspectiva de mi vida y siempre para mejor. Gracias, Lisbeth. Te mando un abrazo, preciosa. Muchas gracias por tus palabras. De verdad que eso motiva el corazón. Y para terminar, les voy a dejar este ejercicio, que es lo que yo hago cuando siento culpa. Cuando he llegado a sentir culpa, que bendito Dios, hasta ahorita trato de hacer lo correcto, decir las palabras sin lastimar a las personas, hacer las cosas en tiempo y forma, ser responsable en todos los sentidos. No somos perfectos, a veces la regamos o nos equivocamos, como la regamos decimos en México, o metemos las 4 patas, pero hay que saber quitarse la culpa de encima, y más si tienes un gran autoestima por ti, y tomar esa responsabilidad para tu vida. Liberándote, rebas lo que hiciste y aceptas que no eres perfecto y te perdonas. Entonces el ejercicio es así. Cuando estén en un lugar solito, prepárense especialmente para que ustedes tengan ese espacio. Sí, claro que sí, Marta. Trato de darles la mejor explicación que puedo, lo desmenuzo y reparto con un guión lo mejor que puedo. Espero que me haga comprender y si tienen dudas, pues díganme y yo si sé de todo corazón se las resuelvo esas dudas. Entonces, se van a sentar en un lugar solitos, se preparan, se reservan un tiempo solitos, cierran los ojos sentaditos o sentaditas, respiran profundo, cerrando sus ojitos, inhalan, exhalan. Cuando ya llevan un minutito relajándose, van a empezar a visualizar eso que hicieron o ese asunto, ese momento que les provoca culpa. Sí, yo sé que al momento se siente feo porque vuelves a recordar volver a recordar esa situación que te hace sentir culpable no es bonito, pero en este ejercicio es necesario. Gracias, preciosa Analia, te mando un beso. Gracias. También eres un ángel, Analia, acuérdate, somos espejo. Entonces, cuando ustedes están con sus ojitos cerrados y empiezan a visualizar, pongan atención en todos los sentimientos que empiezan a aparecer, que empiezan a sentir. Pero no se queden enganchados en ellos, sino que dejen que fluyan. Pensamientos, sentimientos, empiecen a pensar y a sentir en esa situación, pero todo el malestar que sientan, siéntanlo, permítanse sentir ese dolor y ese malestar. Abracen ese dolor y ese malestar. Las emociones es necesario sentirlas para poder liberarlas. Es como cuando vas a llorar y lloras poquito y nunca lloras como Dios manda. Siempre vas a estar reprimiendo.
y nunca vas a dejar de llorar porque no lo sueltas como debe de ser. Las emociones, para liberarlas hay que aceptarlas, abrazarlas, sufrirlas al máximo, y entonces es cuando ¡pum!, salen de ti. Entonces, cuando sientas esos sentimientos y esos pensamientos, míralos, esas imágenes, eso es lo que sientes en tu cabeza. Visualiza eso como si fuera una pantalla de cine, empiezas a pensar lo que viste, que aparecen, y no dejes de respirar. Entonces va a aparecer García. Hola, ¿qué estás? Me encanta tu timón de casa. A ver si me ven bien, porque no quiero que el ejercicio se corte. Porfi. Entonces, vas a empezar a sentir un malestar físico, a lo mejor desde que tienes esa culpa lo sientes. Puede ser una punzada en el pecho, puede ser en el estómago, un malestar en el estómago, o sientes algo sobre tus hombros que te pesa y no sabes ni qué es, que hay muchas mujeres que les duele, o personas que les duelen los hombros, se van a hacer masajes y todo porque no saben qué sienten, les duele. Por lo regular se fija una punzada en el pecho o que se les cargan los hombros. Sientan ese dolor, permítanse sentirlo, esténse conscientes de ese malestar físico, visualizando la escena que los hace, la escena que les hace sentir esa culpa. Lleven su atención, a los ojos cerrados, a esas sensaciones físicas que producen el sentimiento de culpa. Y ya se están visualizando, están sintiendo con detalle, inhalan, exhalan, no hacerlos bolas, como decimos en México, espero no confundirlos. Sentados, sus ojitos cerrados, empiezan a pensar en la sensación o ese pensamiento de la culpa. Véanlo todo como si fueran imágenes en el cine, y todos los malestares sentimentales, los pensamientos y dolor físico que sientan, permítanse sentirlo, pero que fluya. Y entonces, ya que están permitiéndose sentir el dolor mental de los sentimientos y físico, entonces van a empezar a hacer así con sus manos. Imaginen que sienten que se van desprendiendo. Si lo pueden imaginar, o pueden usar sus manos y decir, lo suelto, lo libero, lo dejo ir. Respiras y exhalas. Respiras y exhalas y lo sueltas. Visualiza ese peso o dolor que sientes por la culpa. Suéltalo, déjalo ir, libéralo. Visualiza cómo se va desprendiendo de ti. Yo ahorita lo estoy haciendo con ustedes y siento cómo la energía fluye hacia afuera. Siento cómo fluye hacia afuera. Entonces aquí viene el punto clave. Se van a imaginar, después de hacer eso, tranquilitos, que están en un lugar bonito. Sí, Mari García, pero lo puedes trabajar. Créeme que este ejercicio te va a servir. Entonces, después de hacer eso, se van a relajar, siguen respirando y se van a visualizar en el mar, en el campo, en un lugar muy bonito, uno que más les guste, y van a ver en su mente una senda, y al final de esa senda, caminando hacia ustedes, Dios. Yo me lo imagino como Jesús, vestido de blanco, con su cabello, su barba, todo de blanco, con una cuerdita en la cintura, que les juro que cuando lo estoy haciendo las lágrimas empiezan a brotar y no paro. Veo cómo se acerca a mí y les extiende su mano, y ustedes toman su mano y se doblan para sentirse dolor. Cuando ustedes de verdad sienten a su Creador, a Jesús enfrente de ustedes, se doblan, empieza a proteger. De repente veo que el internet se para. Díganme si me ven bien, por fin. Y entonces en su mente lo pueden decir también, no nada más pensar, lo pueden sentir y decir
Señor, perdóname, me equivoqué, no fue con intención, no quise hacerlo. Todo lo que ustedes le quieran decir. Se confiesan sus motivos de ese error. Piden perdón y ustedes en su mente ven cómo Él hace su mano, su otra mano, y les acaricia. Y cuando está acariciándoles, les está otorgando el perdón con ese gran amor tan grande e incondicional. Y ustedes se liberan, sueltan, lloran lo que tengan que llorar, se lo están confesando y se lo están entregando al ser más grande del mundo. No es tanta persona que le hiciste daño o por lo cual sientes culpa, porque Él está entregando esa culpa. Miras al cielo, agradeces y entonces vas a visualizar que Jesús se da la vuelta y se va. Y se va llevándose con Él esa carga que le has entregado y se disuelve en el perdón. Cuando ya ves que se va, vuelves a enfocarte en ti, en el dolor que sentías, en ese peso que tenías en el pecho, donde sentías focalizado ese dolor, esa culpa. Antes de que viniera Jesús, o antes de que viniera Dios, o como ustedes quieran verlo, un ángel, o como quieran verlo, pero yo le entrego eso a mi Dios, a Jesús. ¿Cómo te sientes ahora que Él se ha llevado esa culpa, que te ha liberado, que te ha soltado de ese remordimiento que ya se fue? Pero se lo tienen que permitir. Busca ese dolor físicamente y ya no lo vas a sentir, o por lo menos no tan intenso como lo sentías. Sin juicios. Él siempre nos perdona ese sistema. Sí, Lisbeth. Hola María Elena, ¿cómo estás? Ya te vi. Hola preciosa. Ya no se juzguen, ya los perdonó el ser más grande, que el que nos creó. Ya los perdonó, ya se llevó la culpa, ya no hay más, ya pasó, ya quedó en el pasado. Y dice, Señor, gracias por aceptarme como soy, gracias por permitirme saber que no soy perfecto, y gracias por permitirme perdonar, porque tú ya me perdonaste, ya lo has hecho. Siente cómo resuenan esas palabras en tu mente, en ti, toda tu humanidad. También sirven las palabras después de eso de Honopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Relájense, respiren, díganse que se aman, que se dan las gracias por darse la oportunidad de perdonarse. Quédense ahí un ratito, tranquilos, conectados con ustedes mismos. Y cuando estén listos, abren sus ojitos. ¿Sí? Ese es el ejercicio que yo hago, que lo aprendí de un maestro que tengo de PNL o PLN, y es muy bueno. Pero si siente que no se pueden conectar a la primera, al otro día vuélvanlo a hacer, al otro día vuélvanlo a hacer, hasta que van a conectar, porque Dios, cuando le tocas, abre la puerta y ahí te vas a conectar con tu Creador para que te ayude a soltar esa culpa por medio del perdón, del perdón que te otorga y del perdón que tú mismo te das, sabiendo que no eres perfecto y que ya pasó y que no lo vas a volver a cometer ese mal y que lo vas a redimir y que vas a hacerte responsable de lo que hiciste. Y eso es la culpa, esos son sus orígenes, eso nos provoca la culpa, el rechazo. La culpa es el miedo al rechazo. Entonces ahora lo sabemos. Les pido de todo corazón, compartan esto. Como les digo, lo voy a subir a mi canal de YouTube. Y mucha gente puede pensar, ay sí, invitas al canal de YouTube para que te demos likes y youtuber. No, mis almitas del mundo. Yo lo que quiero es que si el mensaje que yo doy ayuda a que una persona se libere, tenga paz en su corazón, la tranquilidad es
el estado más bonito de un ser humano. La culpa es la contraposición de la tranquilidad. Si alguna persona ayudo con esto, me doy por bien servida. Con una, como dice Jesús, si una sola persona en el planeta es justa, no destruiré el mundo. Con uno. Entonces imagínense, con una sola persona que yo ayude con esto, me doy por bien servida. Y estos conocimientos son los que yo aplico en mis charlas. Claro que sí, eso sí, como dice San Pablo, el que predica con el Evangelio tiene derecho a vivir del Evangelio. Entonces, yo siempre estoy conocimiento, no soy un erudito, pero es mucho sentido común, mucho aplicarlo en su vida, mucho estudio, leer libros. Como les digo, vayan a conferencias si tienen oportunidad, vayan a talleres, lean libros, vean a García Calvo, que es nuestro mentor de las almitas imparables que están por aquí y de las que no, de las almas del mundo, otras personas que puedan seguir para su crecimiento personal. Crezcan, perdónense, avancen, no se estanquen. Entonces, gracias, María Preciosa. Pues eso. Les dejo este regalo aquí para todos ustedes sobre la culpa. Si alguno de ustedes quiere tener alguna charla o sesión conmigo, me pueden mandar inbox y podemos ver cómo resolvemos algún conflicto que tengan en su vida. Todo es sentido común y claridad. ¿Qué quieres y cómo lo quieres? Y de ahí para adelante. Entonces, los espero en mi canal de YouTube para que esto se expanda más. Si quieren ustedes un propósito de vida grande, háganlo. Y crezcan, ¿vale? Les mando un beso, los amo mucho. Y como siempre digo en mis directos, déjenme ver cuánto tiempo llevo. 1 hora, madre mía. Todo lo que piensan y sienten se manifiesta en su vida. Entonces siempre piensen bonito para que llegue algo bonito a la vida, ¿vale? Un besote, los amo y nos vemos en la otra, en el otro directo, en la otra oportunidad. Que la vida siempre es una oportunidad y vamos a ver de qué otros problemas o conflictos me escriben las personas y de ese tema voy a elegir uno para decirles, pero ya más o menos tengo la idea, ¿vale? O si ustedes tienen algún tema que quieran, del cual quieran que yo toque, me lo dicen, lo analizo, lo escribo, investigamos o si lo sabemos lo pulimos y ya damos la respuesta, ¿vale? Nos vemos en el otro video. Chao, chao, y gracias por todos los que están aquí y gracias por los que me verán en diferido. Un besote, bye, bye.